Hola, hoy vamos a trabajar las reacciones y ecuaciones químicas, así como también los estados de oxidación de algunos elementos o compuestos. Vamos a comenzar definiendo qué es un compuesto inorgánico. Un compuesto inorgánico se dice que es la combinación de elementos químicos, los cuales se van a clasificar en binarios, que es la unión de dos elementos. Como ejemplos tenemos los compuestos de óxidos, peróxidos, hidruros, sales binarias y los hidrácidos. Así como también tenemos los ternarios, que es la unión de tres elementos, como podemos tener los hidróxidos, las sales ternarias, los oxiácidos y por último tenemos la clasificación de los cuaternarios, que es la unión de cuatro elementos. Como ejemplo tenemos las sales ácidas y las sales de amonio. Comenzando, tenemos que definir qué es una reacción química. La reacción química es un proceso en el que se va a llevar a cabo la combinación de ciertas sustancias para transformarlas en otras. Estas sustancias iniciales se conocen como reactivos o reactantes y las finales tenemos que se llaman productos. ¿Cómo vamos a representar una reacción química? Bueno, pues esto se va a representar mediante una ecuación química a partir de símbolos auxiliares que se van a utilizar en ecuaciones químicas, como los que podemos apreciar aquí. Las reacciones químicas se van a clasificar según el tipo de transformación que tienen. Estas pueden ser por síntesis, por descomposición, por sustitución o por doble sustitución. Asimismo, vamos a encontrar aquellas que se van a clasificar de acuerdo a su intercambio de calor, las endotérmicas, que son aquellas que van a absorber energía, y las exotérmicas, que son las que van a desprender energía. Recuerden que también tenemos las reacciones naturales, como son la fotosíntesis, la combustión es otra reacción química. Tenemos la digestión. Nosotros también en nuestro cuerpo existen ciertas reacciones químicas, etcétera. Entonces, pasando a la regla de los estados de oxidación, tenemos nuestra primera regla que dice que el estado de oxidación para elementos libres va a ser cero. Entonces, siempre que nosotros nos encontremos elementos libres, como el caso del bromo, del flúor y el fierro que están aquí presentes, esos que se encuentran solos van a tener número de oxidación de cero. Entonces, ya sea que se encuentren solos así o se encuentren en este caso en alguna ecuación química representando alguna reacción, estos les va a corresponder cero si se encuentran solos dentro de ella. La segunda regla nos dice que el estado del hidrógeno es de +1 y que el estado de oxidación del oxígeno es de -2 en la mayoría de los compuestos. Entonces, cuando a nosotros nos muestren ciertos ejemplos, nosotros podemos definir estos. Por ejemplo, aquí fácilmente yo ya puedo denotar el estado de oxidación del oxígeno. Aquí, por ejemplo, tenemos el del hidrógeno, el del oxígeno, solamente desconoceríamos el del azufre. Aquí el del oxígeno, que hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Aquí oxígeno e hidrógeno. Entonces ahí nosotros ya podemos ir denotando o colocando los números de oxidación correspondientes para cada compuesto que tengamos presentes. La tercera regla nos dice que la suma algebraica de los estados de oxidación en una molécula neutra siempre va a ser igual a cero, mientras que en un ion poliatómico va a ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos nuestra molécula de agua, que en este caso es una molécula neutra. Aquí nosotros sabemos que el hidrógeno trabaja con número de oxidación de +1 y el oxígeno con -2. Vamos a ir verificando que en este caso se cumpla la regla que la suma de las cargas de estos debe de darnos cero. Entonces tenemos dos átomos de el hidrógeno por su carga, que es de +1. En el caso del oxígeno solo tengo un átomo, entonces tengo 1 por -2 me va a dar -2. Esto igual a 0. Entonces multiplicando el número de átomos del hidrógeno, 2 por +1
más 2 menos 2, esto es igual a 0, entonces se está cumpliendo esa regla. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo de un ion poliatómico. Tenemos en este caso la molécula de el ion hidroxilo que tiene carga negativa. Vamos a comprobar que en este caso se lleve a cabo dicha regla. Entonces tenemos que el oxígeno tiene carga de menos 2 y el hidrógeno de más 1. Vamos a ver, entonces tenemos un átomo del oxígeno, 1 por menos 2, en este caso es menos 2. Tengo un átomo de hidrógeno, 1 por más 1, más 1. Realizando la diferencia tengo menos 2 más 1, menos 1. Entonces tenemos carga negativa, entonces está cumpliendo la regla sobre la suma algebraica de estos. Tengo un ion poliatómico que va a ser igual a la carga del ion, que en este caso corresponde a negativo. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Tenemos acá óxido de hierro. Tenemos que el oxígeno trabaja con menos 2. Vamos realizando. Tenemos aquí entonces, en este compuesto, 2 átomos de hierro. Desconocemos el estado de oxidación y tenemos cargas tengo 3 átomos de oxígeno. Tenemos por ahí 3 átomos de oxígeno. Y tenemos que multiplicar, bueno, vamos a multiplicar directo para colocarlo. Colocamos directo ya para no hacer tanto. Entonces tenemos 3 átomos de oxígeno por menos 2, tendríamos menos 6 cargas negativas, el que nos tiene que dar 0. Entonces vamos a despejar esa parte que desconocemos. Tenemos aquí. Entonces tenemos 2 veces este estado de oxidación. Es igual, este menos 6 pasa sumando. Y entonces despejando tenemos que esto es igual a la carga positiva entre 2. Entonces le va a corresponder a esa carga. 6 entre 2 le corresponde a más 3. La carga entonces del hierro sería de más 3. ¿Sí? Realizando tenemos que es más 3. Ahora bien, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el ácido por acá como ácido. Conocemos la carga del hidrógeno y la carga del oxígeno. Vamos a ir resolviendo. Tenemos 2 átomos de hidrógeno. En este caso tendríamos 2 por más 1 más 2. Y acá tenemos 4 por menos 2. Bueno, aquí vamos a poner más un estado de oxidación del azufre que desconocemos. Y 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 cargas negativas que nos tienen que dar 0. Entonces tenemos que neutralizar 8 cargas negativas. Vamos a ir moviendo. Entonces, despejando el estado de oxidación que desconocemos, tenemos que este más 2 va a pasar negativo y este 8 va a pasar positivo. Entonces mi carga va a ser igual, menos 2 más 8 me va a dar 6 cargas positivas. Entonces a ese azufre le corresponden 6 cargas positivas. Luego tenemos nuestro último ácido. Tenemos un ácido por acá, conocemos el número de oxidación de hidrógeno y el de oxígeno, que es menos 2. Desconocemos el de fósforo, entonces vamos a multiplicar 3 átomos de hidrógeno por 1. Son 3 más 3 cargas positivas. Desconozco el estado de oxidación del fósforo y multiplico 4 por menos 2, menos 8. Entonces tengo que buscar qué carga o qué estado de oxidación tiene el fósforo. Resolvemos y tenemos que el 8 va a pasar positivo y el 3 va a pasar negativo. Entonces 8 menos 3 es igual a 5.
Entonces el estado de oxidación del fósforo va a ser de más 5. Ahí tenemos ya las cargas de cada quien, comprobando que en este caso nos va a dar 0. ¿Sí? Ahora bien, nos dice la cuarta regla. Los elementos del grupo 1 siempre tienen estado de oxidación de más 1 y los del grupo 2 tienen estado de oxidación de más 2. Tenemos aquí ciertos ejemplos que nosotros vamos a poder en este caso realizar. Vamos a trabajar con estos y entonces tenemos que para el magnesio el número de oxidación va a ser de más 2. Desconocemos el del cloro. Realizando la suma algebraica, entonces como tenemos un átomo de magnesio, es 1 por más 2, tengo 2 cargas positivas. Y tenemos 2 átomos de cloro, son 2 por el estado de oxidación, esto nos debe dar 0. Despejamos, tenemos 2 veces el estado de oxidación, este 2 que está positivo pasa a negativo y despejamos. Nos quedan menos 2 entre 2. Mi estado de oxidación es igual menos entre más menos 2 entre 2 a 1. Entonces el estado de oxidación que le corresponde en este caso al cloro es de menos 1. Y entonces ahí ya tenemos solucionado ese problema. Ahora vamos con otro ejemplo. El número de oxidación del sodio, de acuerdo a que pertenece al grupo 1A, le corresponde el número de oxidación de más 1. Entonces aquí realizando la suma algebraica tenemos 2 átomos de sodio por más 1 son más 2 cargas positivas, pero desconocemos el número de oxidación de nuestro ion poliatómico por ahí. Entonces aquí nosotros vamos a poner más cierto estado de oxidación que desconocemos, que esto debe de ser igual a 0. Entonces despejamos y esto va a ser igual a menos 2. Entonces la carga que va a tener este ion va a ser de menos 2. ¿Sí? Eso lo podemos comprobar ahí. Ahora también podemos realizar esta parte de la siguiente forma. Tenemos nuestro compuesto. Vamos a comprobar que nos dé la carga de menos 2. Por ahí. Vamos a realizar esa parte. Nada más de la parte que tenemos entre paréntesis. Entonces aquí conocemos que el del oxígeno es menos 2. Entonces vamos a ver que nos den 2 negativos ahí como carga del ion. Sustituimos y tenemos 4 por menos 2 menos 8. Y desconocemos el estado de oxidación del azufre. Esto nos debe de dar menos 2. Entonces despejamos y decimos que esto es igual a menos 2 más 8, porque el 8 lo cambió de lugar. Por lo tanto, el estado de oxidación del azufre es igual a 6 menos 2 más 8 es igual a 6. Entonces se trabaja con número de oxidación de más 6. Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Saludos.